Els drets humans els tenim pel sol fet de ser persones. Això inclou el dret a una vida digna, tant per cobrir les necessitats bàsiques com per desenvolupar-se com a persona. Viure en un habitatge digne, sentir-se protegit, tenir una feina amb unes mínimes condicions de qualitat garantides, una alimentació equilibrada, una educació que et permeti créixer personal i professionalment, poder accedir als recursos sanitaris, tenir llibertat de moviments d'un territori a un altre. Semblen situacions d'una realitat innegable, drets inherents a qualsevol persona del món. Però veiem que encara avui, i sense necessitat d'anar gaire lluny, moltes persones no els veuen garantits en el seu dia a dia. Soy Rosario Pérez Escudero, ciudadana de San Boi. Mis niños se han criado en San Boi. Llevaba 14 años casada, me divorcié. El padre de mis hijos no me pasaba pensión ni nada. Me quedé con 4 niños pequeños, uno de 1 año, otro de 2, otro de 7, otro de 9. Y no podía trabajar, estaba atada de pies y manos. Al divorciarme, me abandonó el padre de mis hijos y nada, como no podía pagar la cuota, cuando iban creciendo mis niños, luego ya vinieron los del banco. 4 niños y encima te queda con una deuda. Para 3 desahucios, el cuarto no lo pude pagar. Y cuando me llamó el del banco, que quería hablar conmigo, yo iba de sonrisa en sonrisa, contenta, porque creía que me iba a dar una respuesta, un alquiler social, algo. Pero no, mientras que me entretenía, me cambió la cerradura. Des del començament de la crisi econòmica, l'any 2008, moltes famílies han estat desnonades del seu habitatge. L'any 2016, a Catalunya, en van ser més de 14.000, és a dir, més de 40 famílies al dia. La Charo ha estat víctima d'aquesta situació i ara és activista de la plataforma d'afectats per la hipoteca, la PA. La Susana ha viscut una situació similar a la de la Charo y también colabora amb la PA. Estaba viviendo con mi expareja en habitaciones, ya llegó un momento que llegué a un extremo muy mal, no se pudo pagar el alquiler, que llegué en la calle, estuve en la calle con mis 3 menores. Y entonces nos tuvimos obligados de ocupar una vivienda. Tuve contacto con unas personas, dice yo te doy una casa, pero tú me tienes que pagar como un alquiler. Entonces me dieron la llave de esa casa y yo me metí con mis 3 menores. Hay una mafia que se dedica a alquilar pisos de banco, pisos de habitacha, pisos de Adixa, de lo que sea. Yo cuando entré a la casa esta, yo ya entré con luz y agua. Lo cogía de la calle. La luz del palo de la calle, el agua no la candelilla, o sea, los de la calle. O sea, no se lo cogíamos a vecinos ni nada, mucho menos. La manca de feina provocada per la crisi va deixar moltes persones sense ingressos. A Catalunya, als anys més durs, entre el 2012 i 2015, l'atur superava el 20%. Això vol dir que 1 de cada 5 persones en edat activa no tenia feina. La manca d'ingressos derivada de la crisi també ha fet que moltes persones hagin hagut de recórrer a entitats, com el Banc d'Aliments. Un banc d'aliments, en aquest moment, en aquesta societat de consum que està deixant fora del sistema a moltes persones, el banc d'aliments ajuda perquè no quedin exclosos. La Rosario coordina els prop de 100 voluntaris i voluntàries del Banc d'Aliments a Sant Boi. Repartir aliments a les famílies que s'estan quedant sense aquest dret, que està en els drets humans, l'article 25, que tenen dret a l'alimentació, dintre de més coses. Sempre ha hagut pobres en la nostra societat, sempre ha hagut entitats que han donat de menjar, però la gran crisi que el 2010 ja sí que era la llista que tenien les entregues, tenien persones fora fent una llista per entregar-li aliments, és molt dur.
i qualsevol no pot entrar. Les famílies han de passar totes per serveis socials de l'Ajuntament. Són ells els que decideixen si aquesta família té necessitat d'aquest recurs, a part d'uns altres que li puguin donar. Llegó aquí en Cataluña con 15 euros en mi bolsillo, no conocía nada, no sabía ni papa en castellano, ni mu, ni hola, no sabía lo que era hola, significaba. No conocía a nadie, pero yo era una de las personas tan feliz, tan contento, porque para mí era llegar a conseguir mi objetivo, ¿no? De entrar en el mundo donde yo quería estar. En Roland, amb 18 anys, va decidir marxar del Camerún. En el seu cas, va venir voluntàriament, però això no li va estalviar un viatge ple de penúries i vexacions de drets. Desde el día que salió de casa de mi padre hasta el día que saltó la valla de Melilla la 5ª vez, este viaje me duró 2 años, 7 meses, 18 días, con los 12 países africanos que tuve que cruzar antes de llegar aquí. Tuve que pasar muchísimas penurias en este viaje, enterrando compañeros míos en el desierto que se murieron, 15 compañeros. Actualment, participa com a activista i cooperant en diversos projectes. Per exemple, facilitant medicaments als guetos del mont Guruguru, on va viure mentre esperava el moment de saltar la tanca a Melilla. Yo estuve en Monte Guruguru durante 9 meses, viviendo en el bosque. En esta época, ningún día en mi vida dormí dentro de un 4 muro, con techo. A veces nos buscamos encima de rocas y ahí dormimos hasta el día siguiente. Te levantas con todo el cuerpo que te duele, pero te giras, mira abajo o detrás y ves la policía marroquí justo al lado. Entonces tienes que salir corriendo. Y quemaban los guetos donde dormíamos nosotros. A veces hacemos chabolas de cartones y plásticos y llegan y queman estos guetos. Pero todos estos no nos quitaron nunca la ilusión de pensar en la valla, porque una de las cosas que nos daba muchísima fe de cruzar esta valla es cuando tú estás en el monte Guruguru y mira en 1,5 kilómetros abajo y ves Melilla. Es como, es que míralo, ahí donde está mi sueño. Y tú vas a llegar donde está tu sueño, a 1,5 kilómetros, después de viajar más de 10.000 kilómetros, como puedo decir, y llego aquí y me doy la vuelta. Es imposible. Claro, sube, baja, yo voy a saltar la valla. Es lo que hizo. En Roland es considera afortunat perquè des de que és a Sant Boi diu que ha rebut molta ajuda. La Glòria, en canvi, va arribar de l'Uruguai sense problemes, però un cop aquí, la seva vida no ha estat gens fàcil. Tot i tenir la família Gijón, arrelada des de fa més de 15 anys, la Glòria es troba en una situació irregular i té un ordre d'expulsió vigent. Pues yo estando en un mercadillo es cuando me coge la Policía Nacional. Autoritariamente me dice, vamos a la comisaría. ¿Tienes tu documentación? No lo tengo aquí enfrente vivo, podía traer. No, vamos a la comisaría. Y así fue. Me fui, estuve todo ese día. Vino el abogado, después de 2 horas más o menos, vino el abogado y me dice, mira, esta es la situación, me dice, a ti te quieren expulsar. Les empreses per les quals va treballar mai li van fer un contracte laboral que li hagués donat dret a tenir el permís de residència. Estuve trabajando como comercial en energía, comercial de Iberdrola, de Endesa y todo ese tema, pero ¿Tenía un contrato legal? no, nunca tuve un contrato legal en todas las cosas, nunca tuve un contrato. Y no, yo no es que trabajé en la empresa misma, no, era a través de intermediarios. Ara, tot i que treballa en una empresa disposada a fer-li el contracte, té una sentència en contra que impedeix que la contractin. La seva vida és pura incertesa. En ese momento fue muy injusto para mí, porque yo pensaba que esto se iba a arreglar y al no tener ningún antecedente, pues me daban otra vez el pasaporte y salía. Yo he hecho lo que tenía que hacer, he buscado un contrato de trabajo, he hecho inclusive cursos. No quiero yo estar ilegal aquí. O sea, mi propósito nunca fue venir aquí a España y estar de ilegal. Yo quiero trabajar y quiero que me den un contrato y quiero pagar lo que hay que pagar. Eso es lo que yo quiero.
Quan parlem de vida digna, també cal parlar d'igualtat, en totes les seves dimensions. I el fet que la majoria de dones del món pateixi diàriament algun tipus de discriminació, pel sol fet d'haver nascut dona, no és una realitat menor. La distància entre un petit gest discriminatori sense aparent importància i una forma explícita de violència és molt curta, sovint inapreciable. Sobre el tema del acoso se lo puedes preguntar a cualquier mujer, ya que todas hemos sido acosadas alguna vez. Parlem de situacions molt quotidianes de discriminació, que es donen diàriament al carrer, al lloc de feina, a l'institut, a casa. Parlem de paraules o gestos que poden ser la llavor d'una futura forma de violència cap a les dones. No nos podemos sentir así, que no le gusta a nadie que le sigan ni que le digan cosas. Pues porque un neandertal que tiene 40 años, que te diga a ti que tienes 15 cosas, pues no. Un comentari pretesament inofensiu pot esdevenir assetjament. I l'assetjament, violència sexual. La Cristina, de 15 anys, va patir una violació per part del noi que fins aleshores era la seva parella. Fue todo un jueves que quedé con el chico y bueno, íbamos por la calle caminando y me dijo que quería hacer algo más conmigo. Y yo en ese momento, pues como le cogí miedo y no sabía qué hacer. Bueno, llegamos a su casa, subimos en el ascensor y me empezó a tocar y me puse muy nerviosa y me puse a llorar. Cuando llegamos a su casa, me cogió y me lanzó a la cama y me cogió y me empezó como a hacer moratones, a hacerme daño, como para forzarme. Y bueno, que al final lo hicimos. Y bueno, salí de su casa corriendo y llorando, llamé a mis amigas y me dijeron que se lo contaran al adulto. Al día siguiente tenía instituto, fui a hablar con mi tutora y me dijo que hablara con mis padres. Bueno, hablé con mis padres y fuimos a la policía y pusimos una denuncia y tiene una orden de alejamiento del pueblo. La discriminació cap a les dones es manifesta en diverses formes, en el discurs, en la pràctica i dins de molts àmbits de la nostra societat. També en el substrat cultural i polític. Als 18 anys, a la Nahuel la van casar amb un home que no havia escollit. Al cap d'un any, tot i les dificultats, es va poder separar. Un hombre que te viene a pedirte la mano a tus padres y si tus padres lo ven bien para ti, pues te casarán con ellos. Da igual que a ti te gusta o no te gusta. Si lo ven bien, pues te casarán. Yo estaba trabajando en una fábrica de coser y él trabajaba conmigo. Él me dijo muchas veces que quería casarse conmigo, pero yo no lo veía el hombre que quiero. Pero a partir de todo esto, él coge, se lleva a sus padres y se va a pedir la mano a mis padres. Yo quiero mucho a mis padres, a mi familia, a mis hermanos, a mis tíos, todos los que han estado. Yo creo que ellos pensaban que es lo bueno para mí, pero no lo han hecho con maldad ni tal. No puedo echarle la culpa porque así ha nacido la cadena de antes. Y menos mal que cambié yo, porque si no llegará la cadena a seguir para adelante y hay gente que sigue así aún. En el context familiar també es donen situacions de violència. El masclisme és una ideologia de dominació envers la dona, que des de fa segles ha justificat qualsevol mètode de submissió de la dona, fins i tot la violència física i psicològica. Cada any, a Catalunya, més de 12.000 dones han estat ateses, víctimes d'algun tipus de violència en l'àmbit de la parella. La Ruth i la seva filla Jenny posen cara a les xifres. Los maltratos, las niñas lo veían y lo sentían, pero él decía que era un juego. Pero no era un juego, era un maltrato físico y psicológico. Pero a las niñas les hacía creer que esto era un juego. Y no pude más. Así que me maltrató aquella vez físicamente muy fuerte y psicológicamente
que tuve que decir hasta aquí llegó. Así que tuve que poner una denuncia, cosa que yo no quise hacer los años anteriores porque llevaba así 11 años con él así. Así que actualmente él está cumpliendo 9 años, 6 meses. Nosotros nos quedamos muy mal, pero gracias a Caritas nos dio un psicólogo, tanto a ellas como para mí. Muy mal. Me lo pensé muchas veces antes de tomar esa decisión porque no lo hice enseguida. Me lo pensé mucho por las niñas y porque no quería, entre comillas, destruir una familia para que mis hijas no queden sin padre, para que el día de mañana no me digan: mamá, ¿por qué botaste a mi padre de la casa? ¿Por qué hiciste eso? Yo pensaba que podría matar a mi madre y no quería eso. Yo ya en la actualidad pues tengo un buen trabajo. Gracias a Dios las niñas han podido poco a poco superar la situación. Ya sé que es su padre y que siempre será su padre, pero esto uno no puede permitirse ni como mujer ni como persona. Yo sentí mucha fuerza porque sabría que nunca más nadie me volvería a maltratar. Tengo una nueva pareja de la cual me voy a casar, adoran a mis niñas y me siento muy bien. La majoria de les vegades són els estereotips i els prejudicis els que acaben generant algun tipus de discriminació. Són les imatges negatives que circulen sobre alguns col·lectius, com si fossin homogenis, o les idees preconcebudes sobre una realitat que tenim al cap, sense saber d'on han vingut. I cal ser molt conscients de les conseqüències que poden tenir aquests imaginaris, ja que s'utilitzen com a fonament per vulnerar els drets humans, i d'una forma força invisibilitzada. Un exemple proper a Sant Boi són les persones que pateixen un trastorn o malaltia mental, sovint estigmatitzades per por i desconeixement. Yo en mis inicios, yo siempre lo digo cuando voy a los institutos, que yo fui el primero en decir que yo no voy al psiquiatra porque yo no estoy loco. Un de cada 4 té un problema mental alguna vegada a la seva vida i diguéssim, portar-ho a la vida quotidiana, fer veure que les persones que tenen una malaltia, de la mateixa manera que una altra té un problema a l'ensenya, nosaltres no tenim per què amagar-lo. Tinc un diagnòstic, altre té un problema de cor, altre de diabetis, en aquest sentit. Bueno, què passa? És la persona que està per sobre. Barreras sí, porque es difícil decir a una persona que tienes una enfermedad mental y que lo entienda. Por desconocimiento, porque si la gente conociera la enfermedad es más fácil de relacionarse. Fa poc una pacient meva m'explicava la seva dificultat en el dentista, que són coses molt quotidianes, perquè es volia fer uns implants i pel seu diagnòstic en salut mental el dentista que no està format en aquest àmbit doncs no s'atrevia a posar-li uns implants. Jo mateix m'excloïa, vull dir, a mi ningú m'ha fet estigma ni més això, sinó jo mateix vaig crear les barreres perquè tenia unes conductes, no agressives, violentes, sinó d'uns tics nerviosos, d'un comportament que em feia notar que era diferent als altres i jo volia que els altres no el notessin, no? Perquè, si noten que faig això, diran que, està malament, està boig o no sé què, i jo m'envergonyia en aquell moment de mi mateix, i jo tancava les portes i m'amagava d'aquesta manera, no? En aquest sentit. La societat s'autodefineix com a acollidora i integradora, però els prejudicis sobre diverses expressions culturals i religioses encara constitueixen una barrera. La Zucaina, una estudiant de Sant Boi, reflexiona sobre la seva identitat religiosa y ens atansa algunos aspectos del Islam. Yo nunca he vivido una situación así de que alguien me viniera y me dijera: oye, quítate el hijab que no podrás entrar aquí. No, nunca lo he vivido y espero no vivirlo. Para mí es identidad llevar el pañuelo, el velo o el hijab, porque cuando voy por la calle pues dicen una musulmana. Hijab no significa solamente llevar un pañuelo, sino
significa más cosas. Por ejemplo, es ser buena persona, ayudar a los demás. Y obviamente el hijab se tiene que llevar porque tú quieres. Y mi padre y mi madre nunca en la vida nos han mencionado el hijab, nunca. Hay padres que obviamente obligan a sus hijas a menores de edad a llevarlo. Yo creo que no es machista llevar el pañuelo. Si lo escoges tú misma, no es machista. Pero cuando una persona te lo propone o te lo obliga a llevar, entonces es cuando digo sí que es machista, porque te están obligando a hacer algo que realmente no lo has elegido tú. Entonces sí que sería machista. Pero por cultura, no por religión. Porque en la religión no te obliga nadie a llevar algo que tú no quieres. Pero cuando alguien te obliga es por cultura, porque hay culturas que te pueden obligar a cualquier cosa. Y el machismo pues existe en todas partes. Y también mi madre estaba en contra de que yo llevara el pañuelo, porque con lo que está pasando hoy en día sobre el yihadismo, el terrorismo y esas cosas, pues mi madre tiene miedo de que algún día pueda yo llegar a sufrir también una agresión de violencia. No, violencia, no, ¿cómo es eso? Sí, una agresión. Racismo. Sí, una agresión de racismo en el metro o en lo que sea. Porque conozco a chicas que lo han sufrido en el metro. A veces cuando por ejemplo pasan esos ataques y cuando salgo a la calle digo, mira, hoy a lo mejor me puede pasar lo que le pasó a esas chicas, ¿no? Pero a veces no tengo miedo, porque sé que yo no he hecho nada malo para que me ataquen. Para mí el Islam es paz y no tiene nada que ver ni con el terrorismo ni con el yihadismo. El Islam es respeto, paciencia, amor, compasión, como una persona normal cualquiera, solo que es musulmán, que es una religión que es rezar y creer en Allah, nada más, no es matar ni nada de eso. Un altre cas de discriminació el trobem en aquelles persones que surten dels cànons socialment establerts. La Daniela i l'Ariadna han d'aguantar sovint comentaris i insults transfòbics. Mucha gente no sabe lo que son los roles de identidad de género, que está el hombre, mujer y el no binario. Yo al principio pues la sociedad me inculcó de que era un chico, estaba en el rol del chico y pues yo no me sentía estaba muy incómoda, por lo cual yo decidí ahora 1 año y pico cambiarme de rol al de mujer. Yo la transexualidad la definiría más bien como un sentimiento, que no estás a gusto con tu cuerpo. Tanto como seas un hombre y quieras ser una mujer, o eres una mujer y quieres ser un hombre. Más que aceptarla fue darme cuenta de que realmente era lo que yo quería. Aunque no vaya como una mujer al 100%, yo por mí me lo considero ya. Y darme cuenta de que realmente quería ser una mujer transexual, la autoestima me cambió bastante, me hizo sentirme mejor conmigo mismo. Mi madre reaccionó bien, ya que tiene una mente bastante abierta, se lo dije, se quedó un poco en shock. Yo estaba preparada para cualquier cosa y cuando yo se lo dije se empezó a reír. A veces pasa cuando a una persona le dan una pregunta, le dicen una noticia y no saben qué decir, pues a veces se ríen. Pues a mi madre le pasó eso. Yo tenía amigos y amigas que pensaba que iban a estar en mi lado y cuando se lo dije, pues o se rieron o dijeron cosas fuera de lugar y bueno, yo pues reaccioné de la forma que fue alejándome de esas personas que yo creía que no eran mis amigos cuando de verdad no lo eran. Pues me decían, ay, qué tontería, que tú no eres una mujer, eres un hombre, ¿sabes? Típicos comentarios transfobos y pues yo me intenté alejar de ese mundo. A veces voy por la calle y me sueltan el típico comentario. O sea, yo simplemente paso de ellos y ya está. Yo, por ejemplo, estoy luchando porque me han rechazado el cambio del DNI. Y bueno, ahora he impugnado y ahora pues estoy volviendo a ver si me la consiguen aceptar, si no tendré que esperar hasta los 18. Qualsevol tret diferencial s'utilitza com a excusa per perpetrar aquesta vulneració de drets, per exercir la discriminació totalment gratuïta i arbitrària que viuen a diari moltes persones. I aquestes no sempre estan lluny. De fet, són molt més a prop del que ens pensem. Són els nostres veïns i veïnes, la nostra família, els nostres companys i companyes de classe i fins i tot els nostres amics i amigues. Empezó que yo veía que como se alejaban de mí, como que no querían estar conmigo. Cuando tenía 10 años, pues
me di cuenta de que el demás resto de gente y de chicos pues no me trataba igual que el resto. Como que me excluían, aparte de unas cosas de que... O sea, me excluían porque era gordo o porque... Me discriminaban por no tener ropa de marca, por no llevar. Y me iban mirando las etiquetas de la ropa, a ver si era de marca o no. En el vestuario, cuando nos íbamos a piscina o a educación física, se quedaban después de mí y miraban mi ropa. Y es como que siempre me lo estaban recordando y diciendo, y me dejaban de lado. A raíz de eso empezaron ya las burlas, las esperarme afuera del patio y todas estas cosas. En el tiempo fue a peor, tanto así como que me llegaron a meter en los lavabos, a pegarme, o tirarme dentro de un basurero, o tirarme el basurero a la cabeza. Era el grupito como digamos de los populares que se hace ahora en todos los institutos, pero como los demás no hacían nada, tampoco lo veían y se reían, pues era como todo el curso. Me sentía la mierda más grande del mundo, por así decírtelo. Pero es que es muy difícil, porque una vez estás ahí dentro, solo tienes gente que te va diciendo lo malo de ti, no te dicen lo bueno, y te lo acabas creyendo. Yo hablé con mi tutora y es como que pasaba, tampoco le daba como importancia. Me llegó a decir que a lo mejor el problema era mío y no de los otros. Si todos estaban en contra de mí, era yo quien tenía que cambiar y no ellos. Se puede salir a través de hablar, porque si lo vas hablando con gente y tal, pues al final se te va haciendo como no tan abstracto y vas pillando confianza en ti mismo. Puedo decir que ya lo he pasado, que ya se ha acabado todo y ya está, es como una anécdota más. Y tengo a gente que puedo confiar con ella y puedo contarle mis problemas y me ayuda, no solo me escucha y me deja hablar. Aquests són alguns testimonis de samboians i samboianes que ens ajuden a entendre els drets humans d'una manera propera. Ens fan reflexionar sobre la discriminació i com moltes persones viuen diàriament la vulneració d'aquests drets. Unes realitats sovint silenciades. Diría yo, me siento libre, me siento bien. Yo explico mi vida, mi historia a muchas personas y me miran como... Y algunas personas me preguntan, Roland, ¿y te ves cada día sonriendo? A ver, ¿qué hago? Cuando tú cruzas un mal momento, ¿qué tiene que ser feliz siempre en la vida? Yo sé lo que he pasado en la vida, yo sé qué punto en mi vida donde he pensado, wow, gracias a Dios me hubiera muerto aquí en ese sitio. Me sale, ¿no?, la sonrisa de verme otra vez vivo. Y yo quiero ser profesora de educación infantil y de primaria. Y, no sé, me veo, pues, mejor de lo que he estado, de lo que estoy y intentar, pues, seguir adelante. Mai més que un sentiré que es puguin vulnerar els drets que bé, que queden escrits sobre paper, veritat, com costa portar-los fora, com costa portar-los a terme a la realitat. Són drets fonamentals sense condicions, no importa el sexe, la nacionalitat ni el color, no importa l'ètnia, la llengua ni la religió, no ho entens, no? Basta ja de discriminació. El que sí que m'importa ets tu com a persona, si et sents malament així no funciona. Tingueu-lo present a la vostra ment, ara és el moment de cridar tots junts a la meva vora.